quiero poder tomarme unos minutos rápidamente para poder ministrar de parte de Dios la enseñanza que Él tiene para este día, para cada uno de nosotros. Y algo que quiero hablar hoy es del poder de la duda. Amén, como dice el título de la enseñanza. Y entender que la duda tiene el mismo poder que la fe. Pero la duda jamás provino del reino de los cielos, sino que provino por causa de una enseñanza torcida, distorsionada, que las tinieblas comenzó a meter allí en el Edén, que comenzó a introducir en la vida del primer hombre y la primera mujer sobre esta tierra, y que hasta el día de hoy sigue siendo introducida, a veces disfrazada de una verdad o como una verdad, como predicaba la pastora el otro día, y a veces dejamos estar en nuestra vida pensamientos, fundamentos, que creemos que son verdades que en realidad no son más que mentiras disfrazadas o distorsionadas, que lo único que hacen es sembrar duda, y cuando entra la duda en la vida de cada uno de nosotros, lo primero que se manifiesta después de la duda es el miedo, es el temor, es el fracaso, es la ira. La duda es la puerta de entrada a muchas cosas que Satanás tiene preparada y diseñada para afectar el pensamiento de los hijos de Dios. Entonces, yo quiero compartirle allí en Mateo capítulo 14, versículo 26, un pasaje bastante conocido, pero vamos a arrancar de allí, y dice lo siguiente, Mateo 14, 26, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús le habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven Pedro. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, tomó de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? También quiero compartir el pasaje de Santiago capítulo 1, versículo 6, que dice lo siguiente, pero el que pida, pida con fe. ¿Cómo dice? Que el que pida, pida con ¿qué? No dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén. Bueno, entonces la escritura, donde la quiero enfocar en el día de hoy, es en ese momento cuando entra la duda en la vida de uno, en la vida de una persona, en la vida de nuestra familia, en la vida de nuestros hijos, que hace creer o hace ver una realidad distinta a la que Dios ha diseñado para nuestra vida. Hay gente que está viendo una realidad de destrucción, una realidad de divorcio, una realidad de enfermedad, una realidad de escasez, una realidad de miseria, una realidad de violencia, una realidad que está viendo con sus ojos naturales. Pero cuando viene la palabra de Jesucristo, como ahí pasa con Pedro, dice que cuando Pedro decide caminar sobre la palabra que Dios habló, él comenzó a caminar sobre las aguas. Y esas aguas, cuando usted lee el pasaje, va a encontrar que esa barca o ese barco se encontraba en medio de una tormenta. Eran aguas agitadas, aguas que estaban siendo violentadas por un viento contrario, dice la Escritura. Pero Pedro, en un momento, escucha la voz del Maestro, la voz de Jesús, y Jesús le dice, tened ánimo, no tengas miedo. Y cuando Pedro escucha eso, lo primero que dice, bueno, si tú eres Jesús, si realmente era aquel que quedó en la orilla, que nosotros dejamos allí en la orilla, haz o da la orden para que yo haga lo mismo que estás haciendo vos, que yo pueda caminar sobre las aguas. Y dice que Jesús le dice, bueno, Pedro, vení. Y cuando Pedro baja de la barca, comienza a manifestar algo sobrenatural que para ese entonces era muy poco conocido. Y yo me pongo a imaginar
la cara de los otros 11 discípulos, diciéndole tal vez: Pedro, ¿qué vas a hacer? Pedro, no te bajes de la barca. Pedro, el mar está agitado. Pedro, te vas a ahogar. Pero Pedro se concentra en lo que Jesús había dicho, se concentra en que le dice: ten ánimo, no temas, no tengas miedo. Y Pedro se anima a bajar de esa barca, aunque había un viento contrario, aunque el agua seguía agitada, aunque toda la tormenta todavía estaba allí en el lugar. Y dice la Escritura que Pedro comenzó a caminar sobre las aguas y comenzó a caminar hacia Jesús. Pero la Escritura también nos habla que al ver nuevamente el fuerte viento, al enfocarse en esa circunstancia natural en la que él estaba antes que Jesús soltara la palabra, provocó que se comenzara a hundir, provocó que comenzara a dudar, provocó que comenzara a decir: ¿pero qué estoy haciendo? ¿Cómo voy a estar caminando sobre las aguas? Esto es imposible, esto la verdad que físicamente, naturalmente es imposible. Y entonces su mente se cerró en lo natural, y entonces de esa manera dice que comenzó a hundirse en esa agua, comenzó en cierta manera a tener miedo, comenzó a vivir la desesperación de que le faltaba el aire, de que se estaba hundiendo, de que se podía morir. Y ahí comenzó a gemir o a gritar y le dijo: Maestro, ayúdame porque perezco. Maestro, ayúdame porque si tú no me extiendes la mano, yo voy a morir ahogado en medio de este mar. Y dice que Jesús lo toma de la mano y no lo toma en upa, no lo carga, sino que lo vuelve a levantar y lo vuelve a posicionar sobre las aguas. Y algo que Jesús le dice: Pedro, si tú te animaste a salir de la barca, Pedro, si tú dijiste: si tú me das la orden, yo caminaré y haré conforme lo que tú dices, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué se apagó esa fe? Porque esa fe fue de corta duración, porque esa confianza en lo que yo te había dicho que tenías que hacer fue de tan corta duración que comenzaste a escuchar, a ver que el viento era más fuerte que lo que yo había dicho, que las aguas agitadas eran más peligrosas que lo que yo había dicho, y así constantemente comenzaste a engendrar un diseño donde Pedro se veía solamente en la muerte, un diseño donde Pedro decía: ayúdame, maestro, porque perezco. Pero la Escritura habla también en Santiago, o el apóstol Pablo le habla a Santiago y dice que cuando pidamos algo a Jesús, ¿cómo lo tenemos que pedir? Con fe, con confianza. ¿Por qué? Porque si pedimos con duda, dice que nada vamos a obtener de Jesús. ¿Cómo han sido tus peticiones? ¿Cómo han sido tus oraciones? ¿Has estado pidiéndole algo a Jesús, pero estabas siempre por las dudas teniendo un plan alternativo? ¿Vio? O no sé si le ha pasado a usted. ¿No ha sido una persona que siempre está haciendo algo por las dudas? ¿No? Vamos a hacer esto por las dudas que falte. Vamos a hacer esto por la duda que nos vaya mal. Vamos a hacer esto por las dudas, por las dudas. Yo era alguien que siempre tenía en mi lenguaje la palabra duda. Vamos a, no sé, llevar un bidón de agua por si se le rompe el agua al auto. ¿Y qué sucedía? Se rompía. Y vamos a llevar por las dudas que se pinche el neumático. Y se pinchaba el neumático. Y siempre vamos a hacer esto, no hace cosa que por las dudas. Y ese dudar tenía el mismo poder que la fe en Dios. Ese mismo dudar se naturalizaba por causa que le ponía mi confianza en eso que iba a suceder malo, en eso que iba a suceder contrario a lo que yo quería que sucediera. Entonces, Santiago nos habla de que alguien que le está orando a Dios, de que le está orando por sanidad, por restauración, por liberación, por buscarlo, por amor, por como sea que esté buscando a Dios. Santiago establece que el que se acerca a Dios tiene que primeramente creer que existe. Segundo, que es galardonador de aquellos que lo buscan, pero también se tiene que acercar sin duda. ¿Por qué? Porque dice Santiago, y nos da un ejemplo gráfico, que el que duda es parecido a las olas del mar. ¿Cuántos han ido al mar en verano? ¿Cuántos están yendo? ¿Cuántos fueron? ¿O cuántos irán ahora en febrero? ¿Cuántos? A ver, levanten la mano. Pastor, no me alcanza ni para ir a la esquina. Pero en algún momento vio el mar, aunque sea por foto, ¿no? Y vio el mar allá, que es muy distinto al río. Pero las olas del mar, ¿no? Yo cuando era chico te ponían esa que tenías que saltar las olas. No sé si alguna vez lo hizo alguno.
si fue al mar. Te ponía, y cuando venía la ola tenías como que dar un saltito, te revolteaba el diablo. Si era medio pitero, la fuerza de esa agua te tiraba para el lado de la playa. Pero era el entretenimiento que inventabas ahí en el mar, ¿no? Pero algo que veíamos era que venía esa ola que tenía una fuerza, que tenía una potencia, que tenía una capacidad de destruir, de golpear, de desmenuzar. Pero algo sucedía con la ola, que por más que tuviera esa fuerza, llegaba a un límite. Llegaba hasta la orilla, hasta la playa, y ahí volvía para atrás. Y aunque tenía el poder de avanzar, aunque parece que tenía toda la fuerza de esa masa de agua que viene a una velocidad impresionante, llegaba un momento que esa velocidad se desvanecía. Llegaba en un momento que simplemente te mojaba los pies y estabas bien afuera del mar, y de allí se metía nuevamente hacia el interior. Entonces, Santiago nos habla de que cuando pedimos algo a Dios, dudando, somos como la ola. ¿Cómo como la ola? Que tenemos la capacidad, que tenemos la fuerza, que tenemos los dones que Dios nos ha dado, que tenemos un Padre que es dueño del oro y la plata, tenemos a un Dios que creó los cielos y la tierra, que tenemos a un Dios que resucitó muerto, que tenemos a un Dios que le abrió los ojos a los ciegos, que tenemos un Dios que le dio audición a los sordos, iba a decir vista a los sordos, audición a los sordos, ¿no? Que hizo andar a los paralíticos, pero que dudamos. Y por lo tanto, aunque venimos con ese ímpetu, y yo soy hijo de Dios, que vengan los demonios, que vengan, vamos a dar, se van a... Llegás a un límite, porque la duda te va a marcar un límite hasta donde podés crecer. La duda es como esa playa que no te deja avanzar. Imagínate vos siendo la ola, levantándose, y en el mundo hay lugares donde la ola llega a un montón de metros, donde están los surfistas, 15, 20 metros de alto, tremendas olas, pero no pasan más allá de la orilla, no pasan más allá del acantilado, no pasan más allá del límite que si usted va a Génesis Dios le ha puesto al mar. Pero en Santiago nos habla de cómo a veces no tenemos resultados y las cosas van y vienen en nuestra vida. Parece que en un momento avanzamos, parece que en un momento vamos a lograr cosas, parece que en un momento vamos a ver naturalizada la promesa de Dios, parece que en un momento se va a sanar nuestro cuerpo físico, que en un momento se va a restaurar nuestro matrimonio, que en un momento se va a mejorar la economía, pero llega un momento donde la ola se rompe. Dice la escritura, dice la ciencia que se llama donde rompen las olas, donde la ola termina su viaje y algo sucede que rompe esa ola y esa ola termina golpeando hasta una orilla, llegando a un límite y de allí retrocede hacia el mar. Y esa ola que era algo imponente, algo que parecía que tenía el poder, ¿sabe qué sucede? Se mezcla con el resto del agua que está en el océano. Entonces, la palabra de Dios en esta noche nos habla de que cuando alguien tiene fe, es como esa ola que viene para golpear, que viene para traer cambios, que viene para establecer algo nuevo, que viene para, en cierta manera, destruir lo que ya estaba allí. Pero la duda, en el momento de que cuando las cosas se van a concretar, sucede como Pedro. Comienza algo a romper la fe, comienza algo a desgastar esa confianza que teníamos en Dios, porque fe es confianza en Dios. Fe es confiar en lo que Dios ha hablado en las Escrituras para nuestra vida. Fe es creerle a Dios a pesar de que todavía las olas están agitadas, que la tormenta o la crisis que estaba sobre esa barca todavía sigue allí. Note que Dios no calmó la tempestad. Dios le dijo a Pedro, vení, caminá sobre las aguas. Y es que en este tiempo Dios quiere que aprendamos a entender que muchas de las crisis, muchas de las tormentas que van a venir no se van a calmar, sino que Dios te va a enseñar a caminar sobre esa crisis. Te va a enseñar a estar en un nivel mayor que esa crisis. Te va a enseñar que podés caminar aun que la circunstancia y la crisis esté para otro. Vos podés caminar sobre las aguas. Dice la Escritura que 11 discípulos, porque eran 12, quedaron en la barca con miedo.
con temor, siendo zamarreado por las aguas, por el viento. Pero estuvo Pedro que se animó a decir: Jesús, si tú dices, me da la orden, si tú sueltas la palabra, yo caminaré sobre las aguas. Y dice que Pedro comenzó a caminar, pero como le decía recién, en un momento, al enfocar su mirada en el fuerte viento, tuvo miedo. ¿Y sabes qué? Por eso te vuelvo a decir, la duda de lo que Dios ha hablado, la duda de que Dios puede hacerlo, la duda de que Dios tal vez no se habrá equivocado capaz con mi persona, no era para mí esa palabra, esa duda va a provocar que entre el miedo, y el miedo lo que sabe hacer es ahogarte, ahogar tu fe, ahogar el sueño, ahogar la palabra que Dios había hablado. Ahora, para entender un poco esto, porque yo creo que en cierta manera en algún momento nos pasó a todos, o te está pasando, de que por ahí vos decís: pastor, todo bien, pero yo no veo cumplida la palabra, yo no puedo ver naturalizada lo que Dios ha hablado hacia mí, me cuesta leer las escrituras, me cuesta entender lo que Dios dice, me cuesta, pastor, pero yo la verdad que en cierta manera es tan fuerte la voz de la crisis, de la situación, de la formación que he tenido, que a veces ni sé o no encuentro el sentido de seguir el camino de Dios. No encuentro el sentido de para qué congregarme. No encuentro el sentido de para qué estar perdiendo el tiempo. Si en cierta manera hay cosas que parece que se van a lograr, pero nuevamente vuelvo atrás. Y yo hace unos días le enseñé y le prediqué de que no somos los que retroceden. Hebreos 10 dice: ustedes no son de los que retroceden. Y si retrocedieren, no me agradaré de ustedes, dice la palabra. Pero ustedes son de los que avanzan y que confían en lo que Dios ha hablado. Es decir, vos y yo no somos como la ola. Vos y yo no somos como esa ola que viene, que va a lograr cosas, que parece que va a traer cambio, que va a irrumpir en la costa. Pero luego volvemos al común de todo. Volvemos a esa masa de agua donde no hay diferencia entre la ola y el resto del agua. ¿Se entiende? Entonces, para entender un poco eso, tenemos que ir al principio. ¿Dónde? A Génesis. En Génesis vamos a encontrar cómo fuimos diseñados por Dios. Y en Génesis 1 usted va a encontrar que Dios trae un orden sobre la tierra. Y comenzó a decir: venga la luz, y la luz fue, y todo eso que usted sabe. Pero llegó un momento en el sexto día cuando Él dice: hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. ¿Se acuerdan de ese pasaje? ¿Leyó Génesis 1 aunque sea? ¿Alcanzó a abrir la primera hoja de la Biblia? Y dice la Escritura en Génesis capítulo 1 que Dios creó al hombre, varón y hembra los creó, hombre y mujer los creó. Ahora, la palabra crear significa establecer, fundar, introducir por primera vez algo, hacerlo nacer o darle vida en sentido figurado. Entonces, cuando Dios habla allí en Génesis 1 de la creación del hombre, aparte de la creación del mundo, habla de que en un momento Dios dijo: hagamos al hombre, hombre y mujer, al humano, conforme a nuestra imagen y semejanza. Y lo primero que nos habla, allí dice que Dios creó al hombre, ahí ya se lo voy a decir, en el día sexto. Dame un segundito. La Biblia Pellita dice: así que Elohim creó al hombre, a la imagen de Elohim lo creó, hombre y mujer los creó. Amén. Entonces hubo un proceso de creación. Decí conmigo: tuve un proceso de creación. Pero cuando usted va a Génesis 2 y llegó a la segunda hoja de la Escritura, no querían leer nunca nada, ¿no? Ahí dice, parece que la Escritura repite lo mismo. Porque termina el capítulo 1 diciendo: y el séptimo día descansó de todas las obras. Pero usted va a encontrar que en el capítulo 2 parece Dios profundizar un poco más acerca del hombre y de la mujer que había creado. Y la Escritura nos habla de lo siguiente, que pareciera repetir lo mismo, pero no es lo mismo.
porque comienza a hablar de cómo hizo el Edén, cómo que estableció en el Edén. Pero lo que yo me quiero concentrar hoy es en lo que hizo en nuestra vida para entender esto del poder de la duda, de por qué a veces nos cuesta tanto. Dice Génesis 2:15, versión Pellita, usted puede tener la Reina Valera, pero dice lo mismo. Y Yahweh Elohim tomó al hombre, el cual él había formado. ¿Qué dice ahí? Formado, no dice creado. Creación y formación son dos cosas distintas. Note esto, porque a veces no entendemos esto y es allí donde en cierta manera nos cuesta a veces creerle a Dios lo que Él ha hablado. Entonces dice, y Yahweh Elohim, o Jehová, como puede decir, o Dios, te puede decir la otra versión, tomó al hombre, el cual Él había formado y lo puso al hombre en el jardín del Edén para cultivarlo y cuidarlo. Y Yahweh Elohim le dijo al hombre, puedes comer libremente de todos los árboles en el paraíso. Versículo 17, pero del árbol del aprendizaje, dice esta versión y por eso me gusta, trae más claridad, pero del árbol del aprendizaje, del conocimiento del bien y del mal, de este no comerás, porque en el día que tú comas de él, de cierto morirás. Fíjense que en capítulo 1 Dios forma al hombre, crea al hombre. Dice, hagamos al hombre imagen y semejanza nuestra. Y dice, y Dios creó al hombre, varón y hembra los creó, nada más. Pero en el Génesis 2 habla de alguien que ya había recibido una formación. ¿Y cómo puede ser esto, pastor? Porque le habla de que cultive, de que cuide, le habla de que ese hombre estaba ya preparado para esa encomendación que él estaba dando, para esa encomienda o ese trabajo que él lo estaba enviando a hacer. Y le habla de los árboles del conocimiento y del aprendizaje. Muchas veces, muchos se ponen a discutir y dicen, ¿será una manzana, será una uva, será una higuera, será? ¿Qué fue lo que Eva comió y que le dio de comer a Adán que trajo tantos problemas sobre el mundo? Decí conmigo, lo que Eva y Adán consumieron fue una enseñanza. Dios había hecho perfecto al hombre y a la mujer. Más al hombre que a la mujer. No, mentira. No le gustó esa mujer. Dios había hecho perfecto al hombre y a la mujer. Los había creado. Pero también lo había formado. Y cuando Dios pone al hombre, cuando habla de hombre y mujer, porque para Él son uno. Pone al gobierno del cielo en la tierra, en el Edén. Dice, y Dios puso al hombre que había formado. Es decir, que Dios se tomó el tiempo de impartir de lo que Él era sobre el hombre y sobre la mujer. De impartir de su hálito de vida. Muchos cuando leen esa parte, y sopló, y el hombre fue un alma viviente. Pastor, que le sopló y empezó a latir el corazón. No. Cuando le impartió el espíritu de lo que él era. Lo formó. ¿Cómo se puede entender esto, pastor? Porque algunos me miran como diciendo, no entiendo. O está loco, o encima hace calor. ¿No? Que termine rápido porque el hermano de al lado no sé si tiene una canilla o está meta a transpirar. Mire, cuando nosotros venimos al mundo, ¿cuántos vinieron al mundo? El que no vino, no sé. Es un ángel, un espíritu. Tenga cuidado, hermanas, mírele de lado. ¿Usted qué hizo? Nació. Diga conmigo, cuando yo vine al mundo, nací. Muchos dicen, yo no pedí nacer. Bueno, ese es otro tema. Pero naciste. ¿No? Vos no querías venir al mundo, pero te trajeron. Y Dios te envió con un propósito. Ahora, cuando usted ve un bebé recién nacido, ese bebé ya nació, ese bebé ya fue creado, ese bebé se naturalizó, pero a ese niño o a esa niña hay que formarlo. ¿Se entiende? Como papá, como mamá,
Tendrás que cuidarlo de darle el alimento natural para que ese niño y su cuerpo crezca fuerte y sano, para que pueda desarrollarse, pero también como papá y como mamá tendrás que formarlo, tendrás que enseñarle valores, tendrás que enseñarle a hablar el idioma, tendrás que enseñarle cómo se piden las cosas, tendrás que darle una formación. Entonces, ahí comenzás a entender los dos estadios de Jehová o de Dios, Elohim, en el Edén. Los creó, y crear, te vuelvo a decir, es establecer, fundar o introducir por primera vez algo, hacerlo nacer. Pero después, formar, la palabra formar viene de formación y es de darle forma a algo. Y muchas veces se interpretó Génesis 2 como que bueno, ahí empezó a darle la forma, los piecitos, la carita, y que Dios empezó a amasar un poco de tierra ahí. Eso cuando lo estaba creando, pero no cuando lo estaba formando. Entonces te hizo ahí bonito, rubio, de ojos celestes, ¿no? Bien apuesto como el pastor. Y bueno, eso para pasar un poco el calor. Pero ahí te hizo y te formó. Y vos decís, ¿de dónde salió este? Salió de Dios. Pero luego, dicen en Génesis 2 que Él insufló, dice otra palabra, o sopló de su espíritu sobre el hombre y fue un alma viviente. Ahí comenzó a formarlo, porque jamás Dios pondría a cargo a alguien de una tremenda creación que tanto le había costado, que era Edén, a un niño inmaduro. ¿Por qué? Porque la misma escritura que dice, el niño, cuando es niño, aunque es heredero de todo, no difiere nada del esclavo, porque tiene que ser formado. Por eso la escritura dice, nacerán de nuevo. Cuando vos viniste a Jesús, cuando viniste a la iglesia, o tal vez hoy la primera vez que venís, te hablan de nacer de nuevo. Y vos decís, ¿cómo nacer de nuevo si yo ya tengo 10, 20, 30, 40, 80 años? Te habla de este proceso de pasar de nuevo y volver al diseño original. Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo, vos siendo maestro de la ley, ¿no entendés esto? ¿Qué cosa? Esto que está en Génesis. No te estoy hablando de nacer del cuerpo natural. Te estoy hablando de la segunda, si quieres ponerle segundo nacimiento, no sé si es así, pero de la parte de la formación, porque el que no nace del espíritu y del agua, dijo Jesús, no entrará al reino de los cielos. Por eso tenés que entender Génesis 1, Génesis 2, para entender por qué a veces te cuesta tanto creerle a Dios. Ahora, vamos a seguir avanzando un poco más. Dijo la palabra que Él lo formó al hombre. Elohim tomó al hombre el cual había formado y lo puso a él en el jardín del Edén. Es decir, le dio un trabajo, le dio una responsabilidad. Alguien que está formado es el único que puede tomar una responsabilidad, ¿se entiende? Había sido instruido, había sido... Recuerden que en Dios el tiempo, un día es igual que 1000 años y 1000 años es igual que un día. Y aunque la Escritura dice claramente lo formó. ¿Cuánto tiempo estuvo instruyéndole? Tal vez para Dios fueron 2 segundos y le traspasó todo lo que él era. La genética de que él tenía, tal vez llevó días, tal vez llevó años, no sé. Pero cuando él puso al hombre y a la mujer en Edén, ya sabía que era un hombre y una mujer con la capacidad de transmitir y gobernar como si fuera el cielo en la tierra. De ser imagen y semejanza suya, de ser un embajador del cielo en la tierra. ¿Se entiende? Entonces, le dio una instrucción. Dice, y lo puso en el jardín del Edén para cultivarlo y para cuidarlo. Ahora, parece que lo mandó al hombre a trabajar y arar la tierra. ¿O no? Cuando dice cultivarlo y cuidarlo. Pero en realidad no. Si Dios hacía crecer las plantas, dice que no existía la lluvia, hasta los tiempos de Noé no existió la lluvia. Hacía subir un rocío que regaba la tierra. Ningún hombre había cultivado la tierra. Cuando el hombre entra a cultivar la tierra fue cuando entró en la maldición. Que le dijo, maldito serás, por causa tuya será maldita la tierra y tendrás que trabajar la tierra y la tierra te dará cardo y espino. Entonces cuando hablaba de cultivar y de cuidar, hablaba de no deformar el diseño.
Hablaba de tener la capacidad de transmitirle a sus generaciones que nacerían de ello esa formación que tenían del Mesías. De poder transmitirle a sus generaciones que nacerían de ese primer hombre y esa mujer la esencia de lo que Dios era. De poder transmitirle a esas generaciones que vendrían el Ruaj, el Espíritu Santo, a esos que habrían de venir. Entonces, cuando Dios habla de cultivar y cuidar el Edén, no está hablando de cultivar y cuidar el diseño que Dios nos ha dado. Amén. Entonces, eso fue lo que Dios le encomendó. Lo formó y lo puso y le dijo para cultivar y cuidar, que el diseño se repita tal cual. Ahora, le dijo, si esto no tuviera que ver con conocimiento y no tuviera que ver con formación y con enseñanza, ¿por qué habla que del único árbol que no podía comer era del árbol del aprendizaje del bien y del mal? Estaba el árbol de la vida, que entendemos más adelante en la Escritura que era la misma persona de Jesucristo, pero estaba el árbol del conocimiento o el aprendizaje del bien y del mal. Nunca se trató de un alimento natural, se ha tratado del alimento espiritual. Se trató de lo que alimenta tu vida, tu alma, lo eterno que somos nosotros. Jesús dijo, al hombre no lo contamina el alimento natural. A mí no me importa. Porque en un momento los discípulos, los fariseos le dicen, tus discípulos comen con manos inmundas. ¿Por qué? Porque los locos tenían tanta hambre que ni se habían lavado la mano, eran medio cochinos. Agarraron la espiga de trigo, la molieron y se la comieron. Sé que era rico, yo nunca lo probé. Pero con el hambre dice que molieron en las manos y comieron. Entonces para los judíos dijeron, eso es inmundo, eso es pecado, eso va a afectar su alma, eso va a afectar su espíritu, eso va a afectar su relación con Dios. Eso es lo que le quisieron decir a Jesús. Y Jesús le dijo, ¿sabes qué? Eso no afecta el alma, no afecta lo eterno. ¿Por qué? Porque lo que entra por la boca va al estómago y luego a la letrina. No pasa del ámbito natural, pero sí lo que contamina al hombre y a la mujer es lo que sale de la boca. ¿Por qué? Porque viene de adentro del corazón. Entonces tenemos que empezar a entender que así como todos los días alimentás tu cuerpo natural y tu cuerpo físico, tenés que entender que hay un alimento que tu vida está esperando, que hay un alimento que tu alma está necesitando, que hay un aprendizaje que tu alma necesita encontrar. ¿Para qué? Para poder desarrollar la capacidad y todo el propósito que viene contenido en ti. Entonces, hasta que no entiendas eso, lo que vamos a estar haciendo es cometer el error de Adán y Eva de comer de un aprendizaje equivocado. Cuando alguien comete adulterio, está comiendo del aprendizaje del bien y del mal. Cuando alguien le dice a los jóvenes, no importa si tenés relación antes de casarte, es alguien que está trayendo una enseñanza distorsionada conforme a Dios. Cuando alguien te dice, bueno, robaste, no pasa nada, es alguien que te está haciendo comer del aprendizaje del bien y del mal. Todos los días estamos alimentando nuestra alma. ¿O por qué crees que a veces andás depresivo? ¿O por qué crees que a veces andás enojado? ¿O por qué crees que comí la pizza y me reenojé? ¿No? Y la pizza me puso re depresivo. Nada, dijo Jesús. A lo sumo, si la cocinaron mal, te dio una indigestión. ¿No? Si era malazo el que cocinaba, te cayó mal y se solucionó en la letrina, dijo Jesús. ¿No? Así dice la Escritura. Pero el estar depresivo, el estar angustiado, el estar con duda, el estar con la crisis, eso habla del alimento, de lo que está llegando a tu alma. Pastor, es que usted no sabe la crisis que hay afuera, sí, pero la crisis no tiene que ser mi alimento. La crisis trae un aprendizaje, la crisis trae una enseñanza, la crisis va a alimentar tu vida. Hay gente que se pasa, como siempre digo, viendo los noticieros y después no quiere ni salir a la esquina porque dice, algo de lo que pasó allí me va a pasar a mí. Y está bien, estamos en una sociedad que está viviendo violencia, que está viviendo diseño de muerte, que está viviendo diseño de y tantas cosas, pero Dios también nos trae un alimento donde dice, el que mora bajo la sombra del Omnipotente no temerá, no tendrá temor al nocturno, ni saetas que vuelen de día, hollará el cachorro del león y el dragón. Pero pasa que este alimento lo hemos pasado por la religión. Ese aprendizaje lo pasamos por la religión.
Entonces te es difícil. ¿Para qué voy a leer la Escritura? ¿Para qué, pastor? Bueno, probá para tu cuerpo natural y entiendas por qué tenés que leer la Escritura. Hace que tu cuerpo natural no coma por 2 o 3 días. ¿A cuánto le gusta ayunar? Vamos a hacer un ayuno congregacional. Otra vez, pastor. ¿No? Hay que ayunar ahora por el cabo. ¡Ay, demonio! El apóstol, ¿por qué nos mandó a ayunar? No tiene otra cosa que hacer ese hombre. Pero vamos a ver 16 capítulos de Netflix. ¡Gloria al Eterno! Y tu cuerpo espiritual raquítico, diciendo cuándo vas a consumir el alimento que te va a sacar esa angustia, que te va a sanar tu cuerpo físico, tu cuerpo natural, que te va a traer la solución, la sabiduría para saber arreglar tu matrimonio, que te va a traer la sabiduría para saber criar tus hijos. Pastores, que no sé cómo criar a mis hijos, por eso se lo traigo a la reunión de jóvenes. ¡Ja! Y nos dejan ahí el pequeño demonio. ¡Ah! Y los otros lo miran ahí. ¿No? Los jóvenes, cuando viene a entrar alguien nuevo. No, mentira. No, enseguida lo agarramos entre todos, somos varios, así que. Pero, y es que yo no sé, no sabés por qué. Porque no fuiste a la enseñanza. Por eso la Escritura dice, por falta de conocimiento, perece mi pueblo. Todos conocemos ese versículo. ¿Y qué hacemos que no incorporamos conocimiento del Eterno? No, que claro, estamos como Adán y como Eva, fascinados con el árbol del aprendizaje del bien y del mal. Sabemos que Eva llega, la serpiente que era astuta, endemoniada, la desgraciada, tomada por el espíritu de Satanás, le comienza a hablar a Eva, le comienza a sembrar, ¿sabes qué? La duda. Sí que pueden comer de todos los árboles, sí, de todo menos del árbol del conocimiento del bien. ¿Por qué? ¿Por qué, che? Porque era medio argentino Satanás, ¿no? ¿Por qué, che? No, porque no va a ir mal. Porque moriremos. No, mentira, no vas a morir. Sí murieron. Sí hubo una separación. Y dice que después de charlar un ratito con Satanás, lo que parecía malo, ya no parecía tan malo. Ya fue tan agradable a la vista que ya sentía la necesidad de comer eso. ¿Saben qué? A veces nos da un poquito de capa con la pastora. Use head shoulder, pastor. Use ballet para la capa. Porque a veces, yo no voy a andar en tu casa, mire, antes, eso era antiguo. Que viene el pastor, apaguemos la tele, pongamos música, pongamos nada. Pero yo no ando por tu casa, pero hay gente. Y yo no te digo que no podés, y pastor, que tenés tu tiempo de ocio, tu tiempo de distracción. Pero si ya pasás 8, 9, 10, 12, 15 horas con eso, se te transformó en tu alimento. Usted, a ver, los que tienen jóvenes prejuveniles, no jóvenes de 30, 40 años, eso que ya estamos queriendo exiliar del grupo de jóvenes y no se van. Son más duros que la realidad, como dice la propaganda. ¿No? Pero los prejuveniles, y algo que en vacaciones dicen y que te sacan de la cabeza los padres, es, estoy, y capaz que el loco estuvo hace 5 horas con el celular jugando el jueguito, ¿no? Estuvo, no sé, ahí en Facebook, estuvo haciendo una cosa, otra, y la típica de los padres, ¿estás aburrido? Vení a ayudarme a limpiar, ¿no? Y creemos que vamos a solucionar con eso. Y le dije, no, eso no es diversión. Y ahí está la pelea entre el hijo y el padre, ¿no? Eso no es diversión, papá. Yo te digo, estoy aburrido. ¿Qué querés? Y estuve 5 horas con el celular y ahora llévame el coto. O ahora llévame a esto. Ahora llévame. ¿Saben qué? Lo que no hemos entendido es que ese niño está en crecimiento. Y cuando usted lo ve y lo compara con lo natural, mire, allá en el campo y acá cuando venimos a las reuniones, ¿no? Traigan algo para compartir, como este sábado. Recuerden que nos juntamos a las 9 con los chicos, una hora antes. Y los locos ponen ahí lo que traen, ni 5 minutos duraron la galletita, el pan, lo que hayas traído. 2 kilos de esos cuadraditos y se lo comen, los locos parecen piraña. Y se toman el tereré y se toman, ¿dónde metes tanto? Es que estamos en etapa de crecimiento. Y está bien.
En lo natural está bien porque tu cuerpo físico en esa época o en ese momento te está pidiendo que necesitas comida para poder seguir creciendo y desarrollándote. Algunos te piden hamburguesa, te piden comida chatarra, bueno, es otra cosa para otro tema, ¿no? Pero a veces los papás decimos, y no comas tanta comida chatarra, que te va a hacer mal o no. No comas tanta papita que te va a hacer mal. Y cuidamos, y está bien cuidar la alimentación de nuestros hijos. Ahora, ¿cuánto tiempo cuidar la alimentación espiritual de tu hijo? Porque ese chico que te dice estoy aburrido significa que lo que entró por su vista y está alimentando su alma, lo dice la Escritura, lo que entra por la vista, por el oír, va al alma, va al corazón, no está saciando el hambre que está teniendo. ¿Sabes por qué? Porque está teniendo hambre de Dios. Porque tu hijo está teniendo hambre, está en una etapa de crecimiento. Cuando tu hijo te dice está aburrido, después de estar tantas horas conectado, jugando jueguitos y esto, aquello, y vos decís, no sé qué le pasa, es que se está llenando de comida chatarra espiritual. Y tal vez no está viendo nada malo, pero Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Porque el alma, lo que es tu hijo, tu ser interior, su ser interior, está pidiendo un alimento, un aprendizaje distinto, un aprendizaje sólido, que viene de las Escrituras. ¿Y cómo se lo vas a dar si vos no vas nunca a las Escrituras? ¿Cómo se lo vas a dar si vos nunca te metés, nunca te ven orando, nunca te ven leyendo la Escritura, nunca te ven alimentando tu vida de ese alimento, de ese aprendizaje correcto? Y como entra este dilema en la familia, a veces entra el chispazo entre los hijos, los padres, y al final pasas tanto tiempo y no haces nada de tu vida, pero todo se remonta a Génesis 1 y Génesis 2, el nacimiento y la formación. Tu hijo necesita a alguien que lo forme. Tu hijo está siendo formado, como decía la pastora el otro día. Tu hijo está siendo formado. Vos y yo estamos siendo formados. ¿Qué formación es la que estás recibiendo? ¿O qué formación es la que estás aceptando en tu vida? ¿Te ha fascinado con la enseñanza del árbol caído? ¿Te has fascinado y hasta has codiciado, como dijo Eva, esa enseñanza que parecía apetecible y que consumió ella y que le impartió a su marido? Y ese ha sido el dilema de todos los días. Porque nosotros a veces, yo mismo decía, si hubiese estado con Adán y Eva, le da un castañazo en la cabeza. Porque si Adán y Eva no erraban o no pecaban, viviríamos en el Edén. Viviríamos conectados con el Padre. Viviríamos en esa intimidad con nuestro amado Mesías. Pero la causa de la enseñanza caída, torcida, distorsionada, como quiera llamarlo, provoca la duda. Ahora, yo cuando consumo una enseñanza distorsionada, ya dudo de lo que Dios está hablando. Adán y Eva entraron a dudar. Lo primero que sucede con Adán y Eva dice que se avergonzaron. Y vos decís, bueno, se avergonzaron porque dice, estaban desnudos. En realidad, cuando vos lo profundizás, se avergonzaron de cómo Dios lo había creado. Hay que tomarle el peso de lo que está sucediendo ahí. Se cosieron hojas de higuera, es decir, armaron un diseño paralelo. Dijeron en cierta manera, Dios se equivocó. Dios se olvidó de darnos la ropa, de darnos en cierta manera lo que necesitamos. Y ahí entró la duda en el mundo. Y cuando entró la duda, entró el miedo. Viene Dios como todos los días, Adán, ¿dónde está? Es que tuve miedo y me escondí. Y Dios le dice, ¿quién te enseñó? Y yo te pregunto en esta noche, ¿quién te está enseñando? ¿Quién está enseñando tu vida? ¿Quién está enseñando y poniendo fundamentos en tu mente? Porque eso es lo que te va a contaminar. O eso es lo que te va a bendecir. Si es el diseño de Dios, te va a bendecir. Y no vas a ser como la ola del mar. Le vas a creer a Dios a pesar de las circunstancias. Vas a caminar sobre las aguas a pesar de la crisis. Vas a comenzar a obtener la naturalización de las palabras. Vas a ser un conquistador y no vas a ser de los que retroceden.
Pero cuando yo consumo la enseñanza caída, Satanás es un cobarde. Satanás es un incrédulo. Satanás fue el primero que le dijo a Dios: Dios, sabes, te equivocaste, yo tengo que ocupar tu lugar y no ser un querubín. ¿Se entiende? Entonces, la palabra dice en Salmo 119, 73, tus manos me hicieron y me formaron. ¿Se da cuenta que son dos cosas distintas? Si no, parece, ¿para qué el salmista va a repetir? Tus manos me hicieron y me hicieron. Como que está repetitivo. No, siempre en la Escritura tiene un propósito cuando usted encuentra algo que es similar, por eso hay que profundizarlo. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. El problema que vos y yo tenemos, de por qué a veces tenemos poca fe, de por qué a veces las cosas no se naturalizan, de por qué a veces las cosas nos van mal, es por el conocimiento que dejamos entrar en nuestra vida. Es por el alimento espiritual. La Escritura dice que un cuerpo enfermo puede soportar la enfermedad, pero un alma afligida, ¿quién la soportará? Es decir, si estás enfermo espiritualmente, puedes estar enfermo naturalmente. Y gloria a Dios, porque yo sé que te va a sanar, te va a restaurar. Y yo sé que a veces no es lindo. Y es una enseñanza para otro momento. Dios no castiga, no es un padre que te manda una enfermedad para aprender, nada que ver. Pero Dios habla de algo más profundo. Si está enferma tu alma. ¿Y cómo se enferma el alma? ¿A cuánto no le ha pasado que comiendo un alimento repetitivo, porque le gusta la carne, ponele, ¿no? Y te comiste 5 asados seguidos, 6 asados, no sé cuánto resistí, pero va a llegar un momento que te va a dar una indigestión, ¿o no? Amén, dijo alguno ya lo probó. Te va a dar una indigestión. O comés pura hamburguesa, o comés, ¿viste cuando comés tan? O fideo, pero va a llegar un momento que eso el cuerpo te va a pedir otro tipo de alimento que necesita algo más que eso. Entonces, el cuerpo espiritual es lo mismo y lo hemos descuidado. Porque Dios nos formó a imagen y semejanza, pastor, sí, perfecto. Pero ¿quién te está formando en lo espiritual? ¿Quién te está diciendo que no te congregues? ¿Quién te está diciendo que te va a ir mal? ¿Quién te está diciendo cuál voz? La voz que esté escuchando. Y cuando hablo puede ser una persona, puede ser un instructor, puede ser en YouTube, puede ser un predicador, puede ser un familiar, puede ser alguien que se transformó en quien te está suministrando el alimento a tu alma y se está estableciendo como un fundamento que te puede llevar a la esclavitud. Mucha gente que dice, no, a mí me va a ir mal. ¿Por qué te va a ir mal? Porque a mi mamá le fue mal, hizo ese negocio y le fue mal, hizo lo otro y le fue mal. ¿Pero quién dijo que a vos te va a ir mal? Y no, porque vivimos de la experiencia y el alimento de otro. Y no te digo que obviamente está bueno aprender para no cometer los mismos errores, pero debemos entender que todos los días estamos siendo formados. Decí conmigo, en este instante estoy siendo formado. Entonces, la palabra dice que cuando se acercó, ellos tuvieron miedo y se turbaron. Turbarse es sorprenderse o aturdirse. Sorprenderse o aturdirse, de modo que no acierte a hablar o proseguir con lo que estaba haciendo. Satanás te va a querer turbar, por eso Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón. Porque dice, tenga fe, porque la turbación es un estado donde te paraliza, es un estado donde te aturde, donde no puedes acertar a hablar. ¿No ha visto a alguien o le tocó alguna vez estar medio aturdido, medio como ahí abombado ahora con el calor? ¿No? Y vos te acercás y parece que está hablando cualquier cosa al otro, ¿no? O no le sale palabra. Y alguien aturdido, alguien turbado, es alguien que dice, no acierta al hablar o proseguir con lo que estaba haciendo. Y Jesús dijo, no se turben vuestro corazón. Y los discípulos estaban turbados por la situación que estaban viendo. Entonces, después le agarró miedo. El miedo es una angustia por un riesgo o daño real o imaginario. Y le agarró la duda. Y la duda es la indeterminación del ánimo entre dos juicios o dos decisiones acerca de algo. Por eso Santiago, y ya voy cerrando con esto,
Dijo, no seamos como la onda del mar, como la ola del mar, que va y que viene. Porque el que duda en lo que le pida a Dios, no va a recibir nada de Dios. ¿Por qué? Porque la duda no es un alimento que venga de parte de Dios, pero sí tiene el mismo poder para afectar tu alma, tu ser espiritual. Podés tener fe o podés tener fe negativa, que en realidad es duda de que Dios va a hacer eso contigo, y va a tener el mismo efecto, el mismo poder, porque va a alimentar de tal manera tu ser espiritual que lo va a contaminar, lo va a aturdir, no vas a tomar decisiones correctas. Y por eso Dios dice, por falta del conocimiento correcto, mi pueblo perece. Entonces, en esta noche, mientras pasan los chicos de alabanza, Mateo 21, versículo 21 y 22 dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo, que si tuvierais fe y no dudaran, no solo harían esto de la higuera, sino que le dirían a este monte, quítate y échate en el mar, y él les obedecería. Y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiré. Pero ¿cuál es el alimento que tenés que quitar de tu vida? La duda. Ya no puede existir un alimento llamado duda en tu vida, porque justamente la duda inutiliza las horas de oración que has estado delante de Dios. La duda inutiliza todo el plan que Dios quiere hacer sobre tu vida, porque la duda le está diciendo a Dios en cierta manera, ¿sabes qué? No hiciste las cosas de la manera correcta. Adán y Eva, cuando se alimentaron de la enseñanza caída, lo primero que fue avergonzarse de cómo habían sido formados. ¿Y quién lo había formado? Dios. Por eso la Escritura dice que el que se allega a Dios, como en esta noche vos cuando te allegaste a este lugar, y tal vez podías estar en tu casa con el aire acondicionado, con el ventilador, con la pileta, ¿no? Con el coco ahí tomando un poco, ¿no? La pileta, la piscina, con el coquito ahí, con la ensalada de fruta, con el asado, no sé, pero dijiste voy a ir allá o te trajeron. Y estás sentado ahí hace media hora, 40 minutos, diciendo, yo necesito una respuesta de parte de Dios. Yo necesito que Dios responda a esa oración que vengo haciendo hace tal vez días, meses o años. Yo necesito que Dios traiga una solución sobre mi familia, sobre mis hijos, sobre mi matrimonio. Yo necesito que Dios abra la puerta laboral, que ayude en mi emprendimiento, que me guíe, que me enseñe. Vos viniste acá o te trajeron, pero algo que yo predico y creo no es un Dios de casualidades. Como le decíamos a una persona ayer que nos fue a visitar a casa, es un Dios de propósito y diseño. Y si Él te trajo aquí, en esta noche, a este lugar, fue para cambiarte la alimentación espiritual. ¿Cuánto han ido al nutricionista alguna vez? ¿No? Y llega el nutricionista y te dice, vas a tener que comer un bifecito del ancho de la mano, ¿no? Y una papita y una cosita y el platito lo tenés que achicar. No, así no, me voy de acá, no quiero escucharlo más. O lo escucho porque pagué la consulta, pero lo primero que haces, salí y bueno, así la hago un día, 2 días. Gloria a Dios, si te mantuviste, vas a tener los resultados. Pero tal vez dijiste al tercer, cuarto día, no, ya tiro la toalla porque esto no es para mí. Pero hoy Dios te está diciendo, vos viniste hasta este lugar preguntando, tal vez querías ser sanado, restaurado, querías salir de la pobreza, de la escasez, querías que Dios abra las ventanas en sobreabundancia sobre tu casa y todo eso, que hoy está bueno. Dios te está diciendo, pero ¿sabes qué tenemos que hacer para eso? Cambiar la alimentación. Y Dios te trajo a este lugar para cambiarte la alimentación. Para que por fin tu ser espiritual, mi ser espiritual, deje de comer chatarra y comienza a comer comida sólida. La Escritura habla de que los niños espirituales, como el niño natural, primeramente tienen que tomar leche.
pero a medida que va creciendo ya te pide una papilla, te pide algo sólido, porque su cuerpo para crecer necesita algo sólido. Y Dios dice en esta noche que para seguir adelante en lo que le estás pidiendo, tenés que dejar de ser un niño espiritual, dejar de vivir un evangelio light, de que la leche, de la cosita, y que Dios te perdona, Dios te puso los fundamentos, pero dice, ahora es el tiempo donde hay que alimentarte con comida sólida. No puedes tener fe si te alimentás de duda. No podés, en cierta manera, estar fuerte para lo que va a venir y la crisis y el zamarreo que tal vez está viniendo sobre tu casa, si la comida espiritual que has tenido ha sido Netflix, ha sido lo que alguno te contó, ha sido lo que una vez escuchaste. Porque una vez escuché una prédica, pastor. ¿Hace cuánto? 5 años. Mira el loco, 5 años, raquítico espiritual. Pero el cuerpo físico está como el del pastor, lo alimenta 5 o 6 veces al día, ¿no? Y bien que lo alimentamos. Y ahí está el problema, no hemos olvidado que necesitamos ser formados por Dios. Y Él no se ha olvidado. Por eso, en esta noche te trajo y te está diciendo, yo he puesto alimento sólido. Y te estoy diciendo que estoy escuchando tus oraciones. Y te estoy diciendo que te he escuchado en la noche cuando vos has estado sola, solo y incluso llorando. Cuando he estado diciendo, Padre, como Pedro, ayúdame porque estoy frito, como dice la pastora. Ayúdame porque me estoy hundiendo. Ayúdame porque esta enfermedad me está consumiendo. Ayúdame porque mi familia se está destruyendo. Ayúdame porque me siento vacío. Alguien que se siente vacío es alguien que le falta comer alimento sólido de Dios. Porque un vacío significa ausencia de Dios. Por eso en esta noche yo te trajo al mejor lugar que podías venir. A escuchar que Dios te dice, pedime con fe. Pedro, Juan, Gustavo, Angélica, Leticia, como te llame, pedime, pero pedime con fe. No me pida por si las dudas, como hacía el pastor antes. Llevo el agua por si las dudas. Llevo esto por si las dudas. Llevo de viaje, no sé, el perro por si las dudas. Que el por si las dudas se terminen hoy. Porque la duda, si hablas de duda, significa que has estado comiendo una enseñanza del conocimiento del bien y del mal. La fe es la certeza, no es duda. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Tenés la certeza de lo que has estado pidiendo? ¿O has entrado en la duda cuando tardó más de 1 hora en responderte Dios? Pastor, que tardó 2 días, 3 días. Mantenete. Pedro, no sé cuántos pasos caminó sobre el agua, pero caminó sobre el agua. Llegó hasta Jesús y se le pinchó antes, pero porque entró la duda. Porque enfocó su mirada en el viento, en el alimento que no tenía que enfocar. Porque enfocó su mirada en eso que alimentaba su mente, diciéndole, te voy a hundir, te voy a destruir, te voy a matar. Por eso Pedro dijo, Padre, ayúdame, porque perezco. ¿Por qué Pedro habló de muerte? ¿Por qué Pedro habló de muerte? Porque había consumido muerte. Porque había consumido derrota. Porque había consumido un alimento que le estaba haciendo caer en la fe.